Empezamos dándole la bienvenida a Miguel Vera Gallego, que es presidente del Centro Espírita Recinto de Paz de Murcia y secretario de la Federación Espírita Española. Además, hoy ha hecho este viaje para acompañarnos en la tercera edición de nuestra jornada y nos va a ofrecer la siguiente ponencia bajo el título La mediunidad, base experimental de la ciencia espírita. Un aplauso para Miguel. Bueno, en principio, el tema es, como decíamos, la mediunidad, base experimental de la ciencia espírita, y nosotros, si consideramos en realidad la mediunidad, haciendo un paralelismo con un organismo, la mediunidad sería el corazón, podemos decir, del núcleo de constitución del edificio del saber que es la doctrina espírita como corpus doctrinario. Desde este punto de vista, la mediunidad, como hemos dicho, sirvió de base experimental para la elaboración de toda una ciencia, la ciencia del espíritu, con consecuencias filosóficas y morales, como sabéis, mostrándonos igualmente la naturaleza, el origen y el destino de los espíritus y su relación con el mundo corporal. Antes de adentrarnos entonces en la temática, tendríamos que considerar que la mediunidad ha estado desde siempre en la historia de la humanidad. De forma intrínseca se ha manifestado, pero llegó un momento en que se hizo patente, y fehaciente desde el punto de vista empírico y heurístico del hecho de la mediunidad, de manera cierta, podemos decir. Desde este punto de vista nos llevará a nosotros replantearnos la cuestión en base a una condición lógica desde el punto de vista del conocimiento científico y que consideramos que hay que abrirse a un nuevo paradigma. Antes de pasar entonces sobre el tema, tendríamos que hacer una distinción previa sobre lo que consideramos ciencia. En realidad, la ciencia es meramente aquello que nos lleva a tener conciencia de la vida. Desde este punto de vista, hay muchas ciencias. Ciencia es el arte, entonces la religión, nuestra propia experiencia. Y en este sentido tenemos que entender entonces que se muestran distintos caminos que nos llevan a buscar la verdad. La pregunta sería entonces si existe una verdad. Y si es así, ¿dónde podemos encontrarla? ¿Qué modelo de conocimiento nos lleva a la verdad de manera cierta? Consideramos que a la verdad nos lleva aquello que nos impulsa al bien. Y desde el punto de vista del conocimiento, igualmente sería lo que nos lleva a la práctica del bien. Bueno, marcando esta diferencia, sabemos que no hay ningún método que permita probar que las teorías científicas son verdaderas, ni siquiera probablemente verdaderas. Esta idea llevó a la renuncia de considerar a la ciencia como una actividad racional que actúa de acuerdo con determinados métodos o con métodos específicos. El filósofo que llegó a esta idea fue Paul Feyerabend, y él manifestó que la ciencia no posee rasgos especiales que la hagan intrínsecamente superior a otras ramas del conocimiento, incluso a los antiguos mitos o al vudú, incluso comentó también, Entonces lo que queremos reflejar con esta visión es la dificultad que tiene o que tenemos de establecer un modelo de conocimiento tales como es un constructo de la ciencia. La ciencia es una construcción a lo largo del tiempo de esta elaboración del conocimiento y que en sí no es más que un modelo de aproximación a la verdad. Y esto es complejo, Desde este punto de vista, entonces, para entrar en la distinción de las dos ciencias que podemos
o que tenemos ahí, la ciencia ordinaria, académica en general, y la ciencia espírita, tenemos que hacer otra distinción. Para establecer un análisis de la ciencia se requiere hacer una distinción entre teoría, métodos y objeto de estudio. Las ciencias se distinguen por su objeto de estudio, es decir, por el conjunto de fenómenos que investigan. Los fenómenos mecánicos, por ejemplo, estarían en el ámbito de la física. Los de construcción, formación, disolución de moléculas estaría en el ámbito de la química. Y la vida, como es normal, la examina la biología. Entonces vemos que, dada la diversidad de objetos, habrá diferentes métodos y características teóricas de las ciencias. La filosofía de la ciencia es la disciplina que se ocupa de calificar a un conocimiento de científico. Y vemos con el espiritismo, tal como fue estructurado por Allan Kardec, que exhibe todas las características de una ciencia genuina a la luz de la filosofía de la ciencia. Sin embargo, no podemos confundir el hecho de que sea una ciencia con la falsa presunción de que forma parte de las ciencias ordinarias o académicas. De hecho, el espiritismo no es del alcance de la ciencia, lo dejó bien claro Allan Kardec en la introducción del libro de los espíritus. Y en el segundo diálogo, en el opúsculo ¿Qué es el espiritismo?, manifiesta que las ciencias tienen por agentes fuerzas materiales, mientras que el espiritismo tiene inteligencias. Más adelante, en la Génesis, nos diría que, no obstante, ambas, el espiritismo y la ciencia, se complementan recíprocamente. Entonces, vemos que la ciencia como tal no es competente, no está en el dominio de su campo de estudio, y lo que nosotros traemos a entender aquí es que el espiritismo, en su construcción, elaboró este conjunto teórico que permite, en realidad, hablar de una ciencia, ¿no? Establecerse el espiritismo como ciencia. Bueno, no hay que traer la ciencia para el espiritismo entonces, como se piensa, porque en sí es una ciencia vigorosa e independiente, y los que sin conocimiento suficiente, serio ni profundo respecto al asunto del espiritismo se pronuncia en contra o lo considera de manera ridícula, pues entonces olvidan que lo mismo aconteció con todos los grandes descubrimientos que honran a la humanidad en el pensamiento. Como sabéis, la circulación de la sangre duró siglos para ser aceptada, o así como el descubrimiento de los microbios, etc., ¿no? ¿Cuál es el avance entonces de la ciencia? ¿Por qué se bloquea en algún sentido el conocimiento del dominio del espíritu? Esto fue debido a una visión de la ciencia equivocada, una visión irreal de la ciencia, y que contribuyó verdaderamente el positivismo en ella, al tener una pretensión de cientificidad. En el medio espírita se considera que el positivismo o que el espiritismo está acorde con el positivismo, y aunque esté acorde en algunos sentidos, realmente no se caracteriza ni lo identifica en ninguna manera. De hecho, insisto, el motivo de que no avance el conocimiento en el dominio del espíritu vino determinado en cierta manera por el equívoco que el propio positivismo, que ejerció una extraña influencia sobre distintos cientistas, llegó a establecer una consideración de la ciencia equivocada. Bueno, la visión común de la ciencia, no vamos a entrar en ella, pero sí vamos a marcar una realidad. Ningún conjunto de datos en realidad lleva a leyes científicas. La ciencia es un procedimiento, un constructo del conocimiento progresivo que se va estableciendo de manera paulatina y que, llegado el momento, se vio este problema, ¿no? En este sentido, nosotros vemos que una ciencia auténtica en realidad consiste en este programa de investigación científica que está puesto ahí, un núcleo teórico principal fundado por hipótesis fundamentales. Ese núcleo está protegido por hipótesis auxiliares que son complementarias a los principios fundamentales
y que efectúan la conexión con los datos empíricos. Esa estructura se hace acompañar de unas reglas que son las que van a guiar el desarrollo futuro de la investigación científica, la heurística. La doctrina espírita tiene un valor considerable en este sentido heurístico. Bueno, las reglas negativas y positivas. Las reglas negativas estipulan que los principios básicos del núcleo deben mantenerse inalterables, es decir, el objetivo es proteger el núcleo teórico, y las reglas positivas son aquellas que sugieren cómo, cuándo y dónde hacer los ajustes oportunos en la malla teórica que se deberían hacer en las hipótesis auxiliares. Y esto le acompaña a una buena teoría científica siempre algunas características, ¿no? Debe ser consistente, debe tener una unidad, una simplicidad y un alcance considerable. También no puede entrar en conflicto con otras teorías científicas. Y en este sentido tenemos que reconocer al espiritismo, ¿verdad? La construcción del espiritismo revela todo esto. Revela que posee todos los requisitos de una ciencia genuina en conformidad a la actual filosofía de la ciencia, que es entre Lakatos, Kuhn, Popper y otra serie de filósofos de la ciencia, establecen el nuevo modelo científico que se tiene que considerar para que la ciencia siga adelante, sea progresiva. Bueno, vemos ahí entonces que Allan Kardec se anticipó considerablemente a su época, preveyó los recientes conquistas de la filosofía de la ciencia y al enfrentar este nuevo orden de fenómenos empleó considerablemente métodos específicos, criterios correctos que hicieron posible el surgimiento de una verdadera ciencia, la ciencia del espíritu, como es el espiritismo. El cuerpo teórico del espiritismo se encuentra delineado en el libro de los espíritus de manera completa. La codificación es el libro de los espíritus y revela su consistencia, revela un alto grado de cohesión, una notable concatenación entre las diferentes leyes, una amplitud de alcance considerable también y el perfecto enlace entre teoría y hechos. Igualmente, tiene implícitas unas directrices de seguridad que van a dirigir los desarrollos futuros de la investigación científica. Igualmente no entra en conflicto con ninguna teoría científica contemporánea de la ciencia. La ciencia, cuando hablamos de ciencia tenemos que pensar física, química y biología. Son las ciencias puras en realidad. Y aunque el espiritismo es una ciencia, para nada se confunde con una de estas ciencias. E incluso, como ellas mismas hacen, ellas mismas no se confunden, se mantienen de forma categórica en su marco teórico, y el espiritismo hace lo mismo. Entonces, esto es necesario, es una distinción importantísima, ya que va a evitar muchas posturas equivocadas que se están teniendo o se están dando en nuestro movimiento espírita, y esto amenaza en realidad el movimiento espírita en sí y la ciencia espírita. Muchos imaginan que la ciencia espírita consiste en hacer investigaciones con aparatos usados en los laboratorios de la física, de la química o de la biología, y dentro de sus mismos marcos teóricos, ¿no? Y en realidad no es así. Y bueno, tenemos que entender que esto se ha dado a raíz de aquella equivocación adoptada por la ciencia, como decíamos, que confería un aire de cientificidad a determinados comportamientos, que era replicar las actitudes de estas ciencias, ¿no? Y que es una equivocación, es un engaño. El espiritismo en sí, para establecer los principios básicos que lo constituye, prescinde completamente de los instrumentos o de los recursos teóricos de dichas ciencias. Y el más fundamental
es la existencia del espíritu. La comprobación de este principio se da a través de los fenómenos naturales de efectos intelectuales, también de efectos físicos. La psicofonía, la psicografía confirman, podemos decir, completamente la existencia del espíritu, ¿no? Y en este sentido, por sí mismo, ¿no?, frente a las explicaciones alternativas que podían darse, ¿no?, y que fueron auténticamente ridículas, se estableció entonces de manera cierta la verdad de la existencia de los espíritus, por ejemplo, refiriéndonos a este punto fundamental y principal del cuerpo doctrinario del espiritismo. Una diferencia con los otros principios de las teorías de la física o de la química son que estos principios de la física o de la química están distantes del nivel fenomenológico. Y esto quiere decir que no consideran la observación empírica directa. Y esto en realidad ha hecho que las ciencias sean muy vulnerables en su construcción a lo largo del tiempo. Hemos visto que como procedemos por ensayo y error, muchas cosas que fueron eliminadas después hemos tenido que incorporarlas y viceversa, ¿no? Entonces la ciencia ha ilustrado considerablemente esta vulnerabilidad de sus teorías en virtud a que se aleja de este nivel fenomenológico. Los principios espíritas son fenomenológicos, en realidad, es decir, que están en la base del edificio del conocimiento, dado su alto grado de certeza. Son proposiciones como el sol existe, el fuego quema o el veneno mata. Entonces, por ejemplo, si nosotros recibimos una carta de un amigo, nos ponemos a leerla, no se nos ocurre decir que no es de él si vemos que se dan pensamientos y reconocemos en la forma de escribir, en algunos giros, etcétera, que es nuestro amigo. Pues lo mismo sucede con la psicografía, con lo cual la constatación de unos pocos casos, por ejemplo los de Chico Xavier, eliminan cualquier posibilidad de duda respecto a esta realidad. Bueno, la base experimental del espiritismo incorpora además otros muchos tipos de fenómenos, como sabemos, la xenoglosia, las materializaciones, la neumatografía, la nemautofonía, como se ha dicho aquí también esta mañana. Y también hay que considerar un tipo de fenómeno que es ordinario y que son nuestras propias inclinaciones y sentimientos, las peculiaridades de nuestras relaciones con los demás, los disturbios de la personalidad, los efectos psicosomáticos, los sueños. Se pueden considerar un vasto cuerpo de evidencias serias, de manera indirecta, a favor del espiritismo, que trascienden en mucho los fenómenos mediúnicos y anímicos que fueron específicos y que motivaron el surgimiento de la propia ciencia espírita, del espiritismo. Y así se expresó Kardec. Comprendí la gravedad de la exploración que iba a acometer. Entreví la clave del problema oscuro y controvertido del pasado y del porvenir de la humanidad. La solución que había buscado durante toda mi vida. Me di cuenta que iba a provocar toda una revolución en las ideas y en las creencias. Está en Obras póstumas, en mi primera iniciación al espiritismo. Entonces vemos que el estudio del espiritismo es inmenso. Interesa todas las cuestiones de la metafísica y del orden social. Es todo un conjunto, todo un mundo, en realidad, que se abre a nuestros ojos. Así pues, el alcance de esta ciencia del espíritu es incomparablemente más amplio que el de todas las teorías alternativas. ¿A qué se debe el desprecio, entonces, de los hechos? En realidad se debe a esta idea que surgió en un momento determinado de la construcción de la ciencia
y que fundamentalmente son a los preconceptos y intereses diversos y sobre todo a la falta de un cuerpo teórico que oriente la investigación científica, ¿no? Esta es la deficiencia que adoptó la ciencia en un momento determinado, que contribuyó al positivismo, como decimos, y que imaginaba que se podría hacer ciencia sin teoría. Y esto es un completo error. Esto viene a fundamentarlo la filosofía de la ciencia actual, que es la que certifica que es un conocimiento científico. Entonces hay otro tipo de deficiencias, en realidad, en la explicación de por qué no se cogen estos hechos o vamos vituperando la realidad existencial, la trascendencia del ser, ¿no?, de todos nosotros. Son explicaciones que puramente se quedan en el orden sintáctico de la síntesis, usando términos técnicos, cuando en realidad las explicaciones satisfactorias tienen que ser claras e inteligentes. Y aquí se da un problema, ¿no? El concepto y teorías científicas obsoletas, por lo que decíamos que vamos a traer el conocimiento teórico de otras ciencias para el espiritismo, y esto es otro error grave que nos va a hacer, luego considerando desde el punto de vista de los profesionales de la ciencia, claramente señalar errores que son garrafales debido a que las teorías que se utilizan están obsoletas, han dejado de ser y entonces muestran pues la dificultad de que aquello en realidad sea inteligible. Y también hay una cuestión a considerar, que es el sistemático desprecio que se ha tenido por las contribuciones anteriores. Aquí cada uno quiere comenzar de nuevo la investigación, crear su propio sistema, y hubo una contribución negativa con el resto de ciencias consideradas psíquicas, desde la metapsíquica hasta pasando por la psicotrónica de los países del este hasta la parapsicología. Han tenido esta tendencia, haciéndole un flaco favor a la ciencia establecida de manera fehaciente, como es la ciencia espírita. Entonces, Kardec, en este sentido, recomendó la preservación de la coherencia y la integridad de la ciencia espírita, no introduciendo en su estructura conceptual, teórica, elementos heterogéneos a su propio programa de investigación, que provinieran de otros programas de investigación que podían no estar considerando el objeto de estudio suficientemente. Entonces, él dotó de un arsenal conceptual nomológico propio que se debe preservar, y esto no se hace suficiente. Y entrar, en este sentido, en contradicción con principios que son fundamentales, que están establecidos de manera fehaciente y que completamente sólidos, con una coherencia inamovible hasta ahora, y que ninguna ciencia en su largo recorrido, hoy, con los progresos de la ciencia que tenemos, han negado, no han podido aún contradecir ninguno de sus postulados. También lo dejó claro Allan Kardec en la Génesis de esta forma: el espiritismo asimilará siempre todas las doctrinas progresivas desde que hayan alcanzado el estatus de verdades prácticas y abandonado el dominio de las utopías, sin lo cual se suicidará. Entonces, hay que preservar el espiritismo, en realidad. Y por consiguiente, vemos que la codificación se constituye en un genuino paradigma científico. Además, hasta hoy es la única directriz segura con la que se puede desarrollar la investigación científica acerca del aspecto espiritual del ser humano. Hasta el advenimiento del espiritismo, no ha habido un paradigma científico que concatenase e integrase un cuerpo de principios teóricos precisos y de alcance, acompañado de métodos, de criterios y valores que marcaran o definieran el rumbo cierto de una investigación científica, en este caso de la investigación del espíritu.
Esta fue la fase preparadigmática de la investigación del espíritu que se cerró con el trabajo de Kardec, legándonos un paradigma coherente, empíricamente adecuado y heurísticamente fértil. Un paradigma que no tiene que envidiar en nada a los sucesivos paradigmas de las ciencias ordinarias, como puede ser la termodinámica, el electromagnetismo, las teorías de la relatividad o la física cuántica. De hecho, recordamos en palabras de Divaldo, ¿no?, que él, en un momento dado, dada la presión del conocimiento científico, ¿no?, se cuestionó la actualidad de la codificación del propio paradigma de la ciencia espírita, y Juana le dijo que revisara la cuestión 540 y que ahí estaba considerada la física cuántica. Entonces, esto muestra esta independencia genuina de toda una ciencia, como es la ciencia espírita, que interpretando o identificando mejor el objeto de estudio adecuado, formó el programa científico capaz de establecer los principios fundamentales y así contribuir con un paradigma que es el modo de funcionamiento del conocimiento científico. Bueno, examinando la historia del espiritismo vemos que además nuestro paradigma científico, el paradigma propio de la ciencia espírita, se ha desarrollado, ¿no?, y se ha desarrollado dentro del orden sucesivo de la ciencia normal considerada por los filósofos de la ciencia. Ahí primero vino León Denis, después Becerra, Emmanuel, André Luis, Juana de Ángeles, Manuel Filomeno de Miranda y otros muchos que han sido investigadores, son investigadores y que están extendiendo en su pureza el paradigma espírita. Por consiguiente, podemos decir que solo hoy se ha podido comprobar con filósofos de la talla de Lakatos, de Popper, de Kuhn, que fue el que acuñó el término paradigma, pues el adelanto de la propia concepción científica del espiritismo, adoptada por Allan Kardec con una metodología propia y que se considera hoy, una vez consolidados estos conocimientos, como el modelo de progreso de la ciencia. No obstante, el objeto esencial del espiritismo, como sabemos, es hacer mejor al hombre, haciéndolo comprender a través de los hechos, de la razón y de la lógica más rigurosa, que solo el comportamiento evangélico nos asegura un porvenir feliz. Y es esta la tarea de esclarecimiento que la ciencia espírita en realidad desempeña de manera más importante y que está reflejada en la cuestión 147 y 148 del Libro de los Espíritus. Y establecidos entonces las bases que están de manera irreprensiblemente sólidas, como decíamos, aún no ha habido una ciencia a la altura en la que estamos que haya desmentido ninguno de sus postulados. Vamos a entrar entonces en alguna concepción un poco más técnica con respecto a la mediunidad, una definición y una significación dentro de la visión anatómica y fisiológica. La visión anatómica sería el mapa, la geografía, y la visión fisiológica es la función, cómo funciona. Entonces vemos que la mediunidad está claramente definida en el espiritismo y alcanza una significación única a partir del propio espiritismo. Podemos decir que hay un antes y un después de la mediunidad a partir de la codificación, donde el libro de los médium se convierte en un auténtico divisor de aguas. Es el tratado práctico por excelencia, la base del conocimiento de la mediunidad como herramienta evolutiva, como progreso espiritual de la humanidad y que por lo tanto trasciende, va más allá de la propia confirmación de la inmortalidad del alma. Todos sabemos que la mediunidad, y se ha dicho aquí esta mañana, es una facultad inherente al ser humano. Podemos decir que es como la propia respiración.
Esto lo que nos indica es una cualidad común. Y también se ha dicho de que en este sentido todos somos medium. Y nosotros queremos destacar esto porque en realidad la mediunidad tiene una tendencia. La mediunidad la teníamos hasta ahora considerada como paranormalidad y en este sentido se ha explicado aquí bien esta mañana, pero tiene una tendencia a la que se encamina y esto es lo que nos interesa reflejar a nosotros desde el punto de vista que traemos. Según investigaciones de algunos cientistas, nosotros nos basamos en consideraciones, en estudios que en realidad son preliminares. Hay así como 10 años o más de investigación, pero no se pueden considerar aún como, no están establecidos propiamente, son estudios preliminares. Y aquí destacamos a Sergio Felipe de Oliveira. Y él nos dice que la mediunidad es una facultad senso-percepción, de senso-percepción. En realidad dice que es una función orgánica donde el cerebro, a través de la glándula pineal, tiene la capacidad de captar ondas del espectro magnético y transformarlas en estímulos neuroquímicos. Entonces, captamos esta onda que se transfiere a una región del cerebro, al lóbulo frontal, al tálamo, a cualquier parte donde ahí va a tener una descodificación y se va a tener entonces la interpretación, la comunicación, ¿no? Senso-percepción es que percibimos, captamos por el sentido y el proceso de interpretación a través de la percepción que se hace de esa sensación que hemos tenido. Entonces nosotros tenemos esa capacidad de captar sensaciones en conformidad a una sintonía mental y vamos a impresionar áreas de nuestro cerebro emocionales que van a determinar un comportamiento. Entonces, esto es algo común, lo sabemos, ¿no? Nosotros tenemos impresiones que no sabemos de dónde vienen. De pronto salimos de aquí, de la calle, de pronto nos vamos al coche y nos da no sabemos qué, y nos bloquea la respiración, nos da una taquicardia o sufrimos de una sensación de angustia, de tristeza. Entonces, esto simplemente es esta capacidad de nuestro organismo de captar informaciones a través de esta glándula, ¿no? Que podemos decir que es los ojos para el mundo espiritual, ¿no? El recorrido, y queríamos marcar algo aquí, pero no podemos porque damos la espalda y no es correcto, ¿no? Bueno, aquí tenemos entonces la estructura, que es la glándula propiamente, la glándula pineal, que es en realidad una hormona, ¿no? Y como todas las hormonas, pues genera una producción, en este caso la melatonina. Es un órgano de senso-percepción, que es lo que hemos explicado, ¿no? Captamos la sensación, ¿no? De una onda, de una percepción que se tiene que interpretar, se tiene que hacer todo un proceso de interpretación, pero también vemos que es un reloj, un órgano cronobiológico, es nuestro reloj interior, ¿no? De los ritmos circadianos y que son los que regulan el sueño, ¿no? La vigilia, el sueño y la vigilia. Por eso nosotros ahora, ¿no? Tenemos en realidad un momento, esto se regula por ciclos de 90 minutos, ¿no? Entonces cada 90 minutos nosotros nos dormimos, entramos en este momento, ¿no? Luego podemos despertar o no, según determinadas reacciones, ¿no? Y ahí interviene mucho nuestra conciencia, pero pasa esto, ¿no? Entonces la mediunidad en realidad se comporta así, y cada 90 minutos nosotros entraríamos en trance. Por eso indicábamos que la tendencia a la mediunidad ya va siendo la conciencia de una realidad nueva, dejarlo como paranormalidad y entender, ¿no? Entonces que nos adentra en una visión diferente, en una visión que vamos a relatar ahora.
Se dice siempre históricamente, ¿no?, que el primer hombre, ¿no?, que por otra parte era filósofo, determinó este punto, la pineal, como sede del alma, fue Descartes. Y es verdad, ¿no? Él hizo estudios a través de estudios de óptica y lanzó esta tesis, ¿no?, de que podría considerarse como el punto de ligación del alma con el cuerpo, ¿no? Pero esto los hindúes ya lo tenían desde hace 5.000 años, ya sabían estas ideas, ¿no? Y como siempre, ¿no?, alguien se lleva el mérito, pero ha estado visto desde antes por otros personajes o por otras, propuesto por otras culturas, ¿no?, por otras líneas de pensamiento. Bueno, nuestro cuerpo está compuesto entonces por células capaces de captar información, como hemos dicho, y en este sentido captamos tanto de la química como del alma directamente. Nuestro organismo podemos decir que es astrofísico, intermedia entre los dos mundos, el físico y el espiritual. Y André Luis nos dice que somos un torbellino electrónico en el que se relaciona lo biológico y lo espiritual. Estamos dotados de una sensibilidad capaz de percibir el alrededor que es espiritual. Y esto refleja el alcance de la mediunidad, cuya significación, hemos dicho, nos muestra que es un eslabón que nos liga al medio universal, al hausto divino o a la fuerza nerviosa del todo sabio, como nos dice André Luis, encontrándonos como peces en el agua. Entonces, ahora veremos la correspondencia que hay en estas dos visiones de la estructura y el área comportamental. Y esto lo que nos va a reflejar es un problema, el problema propio de la mediunidad. Porque el problema de la mediunidad fundamentalmente es problema del medium. Y el problema del medium esencialmente es problema de la mente. Esto nos indica que hay un proceso de sintonía mental que es el que establece nuestro contacto con el mundo espiritual y que en verdad se constituye en la base de todos los fenómenos. En este sentido, la mediunidad es intercambio constante, continuo. Un intercambio de todo, de ideas, de emociones, de pensamientos, de personas. Y la base de este intercambio es nuestro sentimiento. El sentimiento es el que marca nuestro nivel vibratorio, aquello que en verdad somos desde un punto de vista evolutivo. Por tanto, hay necesidad de dominar las facultades de senso-percepción porque tiene una relación directa con el comportamiento, una correspondencia de lo espiritual y lo físico y viceversa. De ahí que la mediunidad por sí misma sea más bien un problema, como también se ha dejado entrever esta mañana. Requiere de una atención, requiere de todo un control a través de la educación de nuestras facultades de senso-percepción. Entonces, se comunica, ¿no?, el proceso a través de nuestra sensibilidad, que son las vías extraminiscales y leminiscal, y los mecanismos fisiológicos no son los mismos, tanto para las cuestiones de orden biológico como para las interferencias de orden espiritual. Por eso es muy difícil diferenciar, distinguir, hacer un diagnóstico diferencial, como se decía también aquí esta mañana, porque utilizamos los mismos mecanismos fisiológicos para percibir, para interpretar aquellas sensaciones que se perciben en nuestro organismo. Entonces, en este sentido, decíamos que nos obliga a ver la mediunidad desde una nueva perspectiva, porque en verdad la mediunidad es un producto. Y decimos que es un producto porque es un proceso del desarrollo de nuestra naturaleza humana. El medium no es un privilegiado ni es un enfermo, es un verdadero puente para la sanidad o para la santidad. Santé en francés es salud. Podemos convertirnos entonces en verdaderos pontífices, constructores de puentes en busca de nuestra salud integral. Un estado de conciencia en armonía con las leyes
de la naturaleza del universo. De esta forma, religándonos con la fuente divina, a ejemplo de Jesús, seremos capaces de abrir caminos para que se establezca la cura real y definitiva de todos nosotros y servir de ejemplo para la humanidad. Llegado a este punto, ¿necesitamos confirmar o demostrar la mediunidad? En realidad hay un tópico, ¿no?, que se dice que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y consideramos que este es nuestro problema. Adolecemos de una severa estupidez, ¿no? Y no es un insulto, es una descripción de la condición humana. Bueno, conocemos los hechos espiritistas ocurridos en Hydesville, que fueron el comienzo, podemos decir, de la tercera revelación, que fue todo un fenómeno de inteligencia colectiva, donde el fenómeno mediúnico invadió nuestro planeta Tierra. En palabras de Arthur Conan Doyle, hubo una invasión debidamente organizada en este sentido. Y esto despertó la curiosidad de muchos investigadores y estudiosos, como sabéis, que fueron demostrando de forma patente la veracidad de los hechos. Fue William McClure quien realizó una investigación insuperable. En realidad, he visto que él fue estimulado por otro científico al que le debemos dos leyes de la lógica proposicional, y que en filosofía es necesario estudiarlo, que es De Morgan. Y De Morgan en realidad fue el primer científico que se interesó por los hechos espiritistas. Escribió un libro que editó de manera anónima porque no quería que lo tomaran con él, ¿verdad? Y 10 años después lo editó. Y este fue el que influenció a William McClure para que se interesara por los hechos espiritistas. Bueno, sabemos que entonces Crook midió, pesó, tomó la temperatura, cogió muestras del pelo, de la piel, del espíritu, se hizo fotografías con él, con ella, ¿no? Y a través de la medium Francie Cook, como sabéis, ¿no?, el espíritu Cathy King, y describió cómo se desintegraba delante de sus ojos, ¿no? Y bueno, era una persona muy rigurosa, ¿no?, un científico metódico, y como sabéis tuvo descubrimientos también que se le deben su nombre, ¿no?, a algunos de los considerados elementos de la tabla periódica, ¿no? Y la pregunta que nos hacemos nosotros es: ¿cómo puede ser que personajes de la talla intelectual de estos hombres, porque sabemos que no solamente fue William McClure, en realidad hay una lista de personajes increíble, ¿no?, que se interesaron por confirmar esta realidad del espíritu, unos más, otros menos, y es muy extensa, en verdad, cuando nos ponemos a ver esta lista, ¿no?, de grandes eruditos de la época, en distintas disciplinas, en áreas de conocimiento, ¿no? Y nos preguntamos entonces cómo estos personajes, ¿no?, de esta talla intelectual, que fueron descubridores de elementos químicos, ostentores de premio Nobel, que fundaron escuelas, que fundaron líneas de pensamiento, ¿cómo se puede pensar que fueron unos ilusos, unos ingenuos, que se dejaron engañar de manera ridícula por viles subterfugios o por personas que en la mayoría de los casos eran auténticos analfabetos, incultos? Para nosotros es mucho más inverosímil aceptar esta realidad que aceptar la verdad de la existencia del espíritu. Es impepinable. Sin embargo, seguimos sin querer ver, o mejor, solo vemos aquello que nos interesa ver. Y a nivel de actualidad también tenemos otros personajes. Estoy viendo que el tiempo se nos va y nos estamos demorando, entonces simplemente saber que hay también una lista extensa de personas que en estas mismas periodos de tiempo, ¿no?, están investigando, se están interesando por cuestiones
de orden espiritual, ¿no? A través de las propias experiencias de casi muerte y otros fenómenos, ¿no? Que vienen a confirmar igualmente incluso la mediunidad, ¿no? Entonces, en verdad hay necesidad de volver a hacer demostraciones de la mediunidad como fenómeno verdadero. En este caso, las ciencias ordinarias, la física, hace los mismos experimentos que hizo en un día con los primeros átomos. Vemos que no hemos aprendido nada, ¿no? Y seguimos con orejeras después de tantas pruebas que han confirmado fehacientemente la trascendencia de la vida, la inmortalidad del alma. Vemos lo que queremos ver, entonces. Esto tampoco es nada nuevo, ya se venía diciendo desde bien atrás, ¿no? Por filósofos, Berkeley, Schopenhauer, hablaba de todo esto también. Y actualmente la física cuántica, que nos dice que en realidad todo es un mundo de probabilidades, que no existe nada de manera concreta y que vemos lo que queremos ver o lo que esperamos ver, simplemente. Entonces los hechos son recipientes vacíos, en realidad, que toman la forma de nuestro propio sentimiento. Por eso, donde la ciencia calla, la fe prosigue. La ciencia lidia con lo sensorial, mide, observa, pesa, pero tiene una limitación con respecto al universo incognoscible. Y esta es la característica de nuestra alma, que se muestra una psicología de lo sagrado, ¿no? Nuestra capacidad de sentir con el alma, que es el contacto con lo incognoscible. En este sentido, ¿no? Las expresiones que dicen que adentra en una perspectiva ahora del arte, fundamentalmente en la que vamos a comprender el mundo, ¿no? Viene apoyando esta visión, ¿no? Entonces, ¿cuál es la mejor demostración que podemos ofrecer hoy de la certeza de la realidad trascendente del ser que nos permite la mediunidad? Consideramos que somos nosotros mismos, el hombre, el ser humano. Tenemos que tomar conciencia entonces de nuestras posibilidades a partir de la facultad mediúnica, que hay que verla en su tendencia, como decimos, desde el punto de vista actual que tenemos de préstamo, porque en realidad es un préstamo hasta ahora concedido para nuestro propio progreso. Y en este sentido la mediunidad tiende a establecerse ahora como una prolongación de nuestros sentidos, adquiriendo lo que Charles Richer denominaría de sexto sentido. Entonces es la perspectiva común de la mediunidad frente a la paranormalidad. Y la pregunta no es si podemos entrar en contacto o no con el mundo espiritual. Esto es una obviedad. Estamos en torno a él, ¿no? La pregunta es con quién entramos en contacto. Porque la mediunidad es intercambio, hemos dicho, y rige una ley divina, inamovible. Solo entramos en contacto con aquello con lo que estamos sintonizados. Esto nos muestra que hasta ahora, en nuestras reuniones mediúnicas, estamos tratando con espíritus que están ligados a nosotros, simplemente, porque en realidad están en nuestro mismo nivel vibratorio, en nuestra frecuencia, alimentando o nutriendo los mismos sentimientos que nosotros nutrimos. Esto requiere corregir entonces nuestra actitud. La conducta es lo que vale en el medio, porque si hablamos de los registros mediúnicos que tenemos, vamos a quedar como locos delante de la multitud que solamente comprende o ve lo que quiere ver. Entonces la discreción debe ser la cualidad del medium, la prudencia, porque la gente no está dispuesta a aceptar esta realidad, porque sería aceptar su propia ignominia. Cada cual debe lidiar con esto y acogemos una interpretación de Juana de Ángeles que nos dice que somos predicadores de la verdad, no de la novedad. Entonces, actitud la consideramos como karma. Cambiar la actitud es cambiar el karma, pasar del sufrimiento a la realización, a las acciones en el trabajo del bien. Todos tenemos una contribución para el mundo. Es necesario entonces que despleguemos los conocimientos científicos que sostiene la doctrina espírita en toda su potencialidad. Pero para esto
solo es posible hacerse si tratamos de vivenciar la moral que nos enseña, que como sabemos es la moral cristiana. Y para terminar, vemos que el médium esclarecido y educado deja de ser hombre fenómeno para resaltar el fenómeno de la transformación moral e iluminación espiritual. Esta es la finalidad, como dijimos, que nos trae la doctrina espírita: vivenciar su conocimiento, transformarnos en evangelios vivos, sentir el evangelio en nosotros para poder decir un día, como Jesús: el Padre y yo somos uno. O como Pablo de Tarso: yo ya soy igual a Él, sed vosotros igual a mí, porque ya no soy yo quien vive, sino el Cristo a través de mí. Vemos que se trata del fenómeno ordinario que hemos dicho y que trasciende el fenómeno mediúnico y anímico, propiamente dicho. Y este modo es el que tenemos que mirar la mediunidad, porque es el modo relevante que toma en nuestros días. Una actitud correcta de búsqueda de nuestra transformación, manifestando realmente aquella advertencia de Jesús: sois dioses, señalando nuestra potencialidad divina. En este sentido, la mediunidad es todo un desafío que nos ofrece la bendición de cumplir nuestros objetivos de progreso y sublimación. La mediunidad, en la doctrina espírita, es la ciencia de la mediunidad, porque en verdad la doctrina es la ciencia del espíritu, y el espíritu que rige esta obra es Jesús. Por tanto, la codificación es un presente del Cristo a través de las manos de Allan Kardec para que la humanidad pueda elevar su potencial anímico hasta Él. Un presente de Jesús para que la mediunidad fuera por primera vez una herramienta de evolución, de progreso, de completo desinterés prestado al servicio del bien, de la verdad y del amor para nuestra propia sublimación. Nos resta dar las gracias a todos por la paciencia y no he dicho al principio, ¿no?, que era un honor estar aquí invitado por la Federación Espiritista de Madrid y nos complace enormemente, ¿no?, poder haber contribuido. Muchas gracias a todos.